este video hablaremos sobre conceptos básicos de química. El tema principal es materia. Materia, estructura, composición, estados de agregación y clasificación por propiedades. Empezaremos describiendo cada uno de estos con sus conceptos. Materia. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, se encuentra en constante movimiento y transformación mediante fenómenos físicos y químicos principalmente. Estructura. La materia se organiza jerárquicamente en varios niveles. El nivel más complejo es la agrupación en moléculas, y estas a su vez son agrupaciones de átomos que serían en tres, que son electrones, neutrones y protones. Composición. Esta está integrada por átomos, partículas diminutas que a su vez se componen de otras aún más pequeñas llamadas partículas subatómicas, las cuales se agrupan para constituir los diferentes objetos. Estados de agregación de la materia. La materia está presente en tres estados o formas de agregación, que son sólido, líquido y gas. Los sólidos tienen forma y volumen constantes, se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras. Los líquidos no tienen forma fija, pero sí volumen. Se caracterizan por su variabilidad de forma y el presentar unas propiedades muy específicas. Los gases no tienen forma ni volumen fijo. Se caracterizan por la gran variedad de volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión. Clasificación por propiedades. Estas se dividen en dos propiedades, que son propiedades generales y propiedades específicas. Las propiedades generales son masa, volumen, peso, divisibilidad, porosidad, inercia, impenetrabilidad, movilidad y elasticidad. Y las propiedades específicas son las propiedades físicas y las propiedades químicas. Durante este video conoceremos los conceptos básicos de la química, que son la materia, su estructura, su composición, sus estados de agregación y su clasificación de propiedades. Empezando por los dos subtemas que son elementos y compuestos. Un elemento es una sustancia química la cual está constituida por el mismo tipo de átomo. Esta no puede dividirse en sustancias más simples, ya sea por medio de separación física o química. Todos los elementos tienen un nombre y un símbolo. El símbolo está constituido por dos letras. Una debe ser mayúscula y la otra minúscula. Hoy en día, en la tabla periódica se conoce la existencia de 118 elementos, los cuales 92 se encuentran en la naturaleza y los restantes se constituyen en un laboratorio químico. Ahora hablaremos de los compuestos. Los compuestos tienen relación a los elementos ya que están constituidos gracias a ellos. Aquí va la definición. Los compuestos químicos se forman por la combinación química de dos o más elementos químicos unidos entre sí en proporción fija. Se pueden separar mediante métodos químicos en sustancias con una estructura química más sencilla. Tienen propiedades diferentes a las de los elementos que los componen. Un ejemplo que podemos brindar sobre los compuestos es sobre el cloruro de sodio, el cual su símbolo es N mayúscula, A minúscula, C mayúscula y L minúscula. La relación de los átomos de sodio con respecto a los átomos de cloro es 1 a 1. El cloruro de sodio es posible separarlo en sus elementos componentes, que es el sodio y el cloro, por medio de un método químico llamado electrolisis. Los compuestos también pueden dividirse en dos tipos, los cuales son los orgánicos y los inorgánicos. Los compuestos orgánicos son aquellos compuestos químicos que tienen su estructura principal basada en el carbono. Además contienen hidrógeno y pueden contener oxígeno, azufre, nitrógeno y fósforo, entre otros elementos. Unos ejemplos de ello serían el metano,
que su símbolo sería CH4, el etanol, que su símbolo es el C2H5OH, y el butano, que su símbolo sería C4H10. El otro tipo de compuesto es el compuesto inorgánico, que son aquellos compuestos químicos que no tienen en su estructura principal basada el carbono. Claro, este puede contenerse, pero no como elemento principal. Por ejemplo, el agua, que su símbolo es H2O, el dióxido de carbono, que su símbolo es CO2, y el ácido clorhídrico, que su símbolo es HCl. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, ahora yo les explicaré un tema obviamente importante de la química. Seguramente ya lo han escuchado o seguramente ya lo habían aprendido y se les ha olvidado, pero no se preocupen. Yo les hablaré sobre el tema dispersiones o mezclas. ¿Qué es una dispersión o qué es una mezcla? Se preguntarán. Bueno, una dispersión o una mezcla está conformado por dos uniones de sustancias en cantidades variables y que no se combinan químicamente. Existen dos tipos de mezclas, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Si se darán cuenta, cada una de estas sustancias o de estas mezclas, son mezclas en las cuales tienen sus diferencias. Ahora yo les explicaré sobre cuáles son sus diferencias o cuál es el concepto de cada una de las mezclas. Bueno, una mezcla homogénea son sustancias combinadas pero que no se distinguen a simple vista. Un ejemplo de ellas puede ser la combinación de café con agua o sal en agua al tener la combinación de café con agua y si le agregamos azúcar, eso es una mezcla homogénea porque no se puede ver a simple vista los elementos que tiene. Les pondré una imagen aquí en donde podrán ver que no se distingue a simple vista esos elementos y que por eso puede variar demasiado. Esta mezcla lo podemos encontrar en diferentes tipos. Podemos ver lo que es igual también en los productos, ya sea por ejemplo, el refresco es una mezcla homogénea, ya que las sustancias que tienen no se notan a simple vista. Podemos decir que igual el café con leche es una mezcla homogénea, los productos químicos, que sería por ejemplo tal vez el fabuloso, el cloro, todos esos son unas mezclas homogéneas. ¿Sí se van dando la idea de eso? ¿De que es una mezcla homogénea? Las mezclas homogéneas no se distinguen a simple vista. Bueno, esta es una mezcla heterogénea que se distingue a simple vista. Otro ejemplo muy común que les puedo poner es una ensalada. Bueno, aquí les enseñé una foto. Si se dan cuenta, se ven los ingredientes que tiene la ensalada y se puede distinguir. Por ejemplo, hay una lechuguita, un tomatito, un aguacatito y las cebollitas. Si se dan cuenta, se puede ver qué ingredientes está combinando ese tipo de mezclas. En conclusión, una mezcla es una unión de dos o más sustancias que no están combinadas químicamente. Una mezcla homogénea son la combinación de dos o más sustancias que no se distinguen a simple vista, y una mezcla heterogénea son combinaciones de dos o más sustancias que se distinguen a simple vista. Gracias chicos, ha llegado mi turno de exponer este tema y a continuación mi otro compañero les expondrá otros temas sumamente importantes de la química. Que se cuiden y sigan aprendiendo más porque hay muchos temas importantes en este área de la química que nos pueden ayudar como jóvenes a mejorar nuestro conocimiento y saber más acerca de la química. Bye bye chicos. Tema 1.
1.1.3 estados de agregación. Cuando estamos hablando de estados de agregación nos referimos a las fases o formas que podemos encontrar la materia conocida, ya sean sustancias puras o mezclas. Esto dependerá mucho de la fuerza de atracción que tengan las partículas de la materia que lo conforman. Estamos hablando de átomos o moléculas, entre otros. Existen 5 estados de agregación que son más comunes en la materia. Entre ellas están sólido, líquido, gaseoso, cristalino y amorfo, cada una con sus características distintas, como por ejemplo el volumen, la rigidez y la fluidez. Aunque no existe una diferencia real que haya entre su compuesto químico entre un estado y otro. Hablando específicamente del estado sólido. Un sólido tiene el volumen y la forma definidas. Esto debido a que la atracción de las partículas que conforman esta materia se unen tan fuerte y rígidamente que dan la forma de un sólido, no depende del recipiente que lo contenga. Un líquido tiene el volumen definido, sin embargo, la forma no. Esto debido a que las partículas que lo conforman tienen una fuerza de atracción, sin embargo, no están unidas con rigidez. Eso da pie a que puedan moverse con libertad y puedan adaptarse al recipiente que lo contenga. Algunos sólidos como lo son la sal, el cuarzo y el cristal. Las partículas que constituyen estos materiales cristalinos están hechos a base de patrones geométricos tridimensionales que son regulares y que se repiten. En cambio, existen sólidos como lo son el vidrio, el gel o el plástico, que todo lo contrario al sólido cristalino, estos no tienen ningún tipo de patrón geométrico interno. Estos sólidos se les denominan sólidos amorfos. Por otro lado, tenemos la sublimación inversa o deposición. Esto ocurre cuando se cambia de un estado gaseoso a un estado sólido, pero sin pasar por el líquido. Por ejemplo, al calentar cristales de yodo. Estos al calentarlos se evaporan, pero si en ellos ponemos un objeto que está muy frío, lo que pasa es que el vapor se comienza a solidificar y a congelar, volviendo a generar los mismos cristales de yodo que se evaporaron. Cuando hacemos todos estos cambios de estado, lo que estamos haciendo es pasar entre algunos fenómenos que son llamados punto de fusión y punto de ebullición.
El punto de ebullición, para poder entenderlo de manera fácil, es la temperatura en la cual nosotros verificamos que hay un cambio de estado entre el estado líquido al estado gaseoso. Esto lo podemos observar cuando nosotros servimos agua, donde este pasa de líquido a vapor de agua. Esto sucede aproximadamente a los 100 grados centígrados. Pero por otro lado tenemos lo que es el punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura en la cual verificamos el cambio de estado de sólido a líquido, por ejemplo un cubo de hielo. Esto pasa cuando dejamos un hielo al aire libre en una temperatura ambiente, en donde el cubo de hielo se funde y se convierte eventualmente en líquido. Hay que aclarar que cada sustancia tiene su punto de fusión propia. Por ejemplo los metales, estos tienen una temperatura específica en la cual pasan a un estado líquido. Una forma de representar los cambios de estado que tienen los sólidos es mediante la curva de calentamiento. Esta curva nos representa mediante una manera gráfica los cambios de temperatura que tienen que tener un sólido o un líquido para pasar al siguiente estado, por ejemplo, de líquido a sólido y de sólido a líquido. Clasificación de las sustancias naturales por sus semejanzas en propiedades físicas y propiedades químicas. Primeramente, hablemos de lo que son las sustancias naturales. Las sustancias naturales son todas aquellas que se encuentran directamente de la naturaleza, como lo son las especies químicas extraídas de las aguas potables y minerales, del agua de mar, de los fragmentos de roca, de los minerales y vegetales, de la atmósfera, etc. Ejemplo de ello tenemos el agua, la sal de cocina, el salitre, el azufre, el almidón, la morfina, el azúcar, los aceites y grasas, los metales, el oxígeno, etc. Y las propiedades que diferencian un tipo de materia de otra se denominan específicas y se clasifican en físicas y químicas. Primero definamos las propiedades físicas. Las propiedades físicas son aquellas que se pueden medir y observar sin que se modifique la composición o identidad de la sustancia, como su olor, color, dureza, elasticidad, punto de fusión y punto de ebullición. Por ejemplo, es posible medir el punto de fusión del hielo al calentar un trozo de hielo y registrar la temperatura en la que se convierte el agua. El agua difiere del hielo en su aspecto, no en su composición, de modo que se trata de un cambio físico, porque es posible congelar el agua y volver a obtener de nuevo el hielo. De esta manera, el punto de fusión de una sustancia es una propiedad física. Dentro de las propiedades físicas se encuentran las extensivas y las intensivas. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de sustancia presente. Por ejemplo, la masa y el volumen. Y las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia presente. Por ejemplo, la temperatura y la densidad. Ahora continuamos con las propiedades químicas. Las propiedades químicas son aquellas que al medirlas u observarlas cambian la naturaleza de la sustancia presente. Por ejemplo, el hidrógeno gaseoso se quema en presencia de oxígeno gaseoso para formar agua. Aquí ocurre una reacción química mediante una combustión, ya que después del cambio desaparece la sustancia química original, que era el hidrógeno, y ya solo queda otra sustancia química distinta, que ya sería el agua. Por eso, aquí
En este caso, más bien, es imposible volver a recuperar el hidrógeno a partir del agua, como ocurre en las reacciones físicas, que ahí sí se pueden recuperar, pero en las propiedades químicas no. En fin, de eso se trata las propiedades físicas de las sustancias y las propiedades químicas de las sustancias.